Perfecto. Yo les pediría a todos, por favor, de hacer un minuto de silencio. A 120 kilómetros de esta ciudad donde yo estoy en Italia, han cremado más de 20.000 personas. Los amigos y los colegas y los hermanos de España están en una situación difícil, han muerto más de 20.000 personas, se están haciendo fosas comunes en América. Yo creo que no es tiempo de filosofía, es tiempo de reaccionar, de ver quién es el que ha cometido estos crímenes y de cuál es lo que tenemos que aplicar contra ellos. Todo ha sido hermoso y enriquecedor de que cada uno de nosotros diga lo que tiene que hacer. Pero aquí, en términos legales, la pandemia del COVID es un crimen de agresión directa contra la humanidad, es una amenaza al desarrollo sostenible, es una violación contra la sociedad civil, es una violación contra los tratados internacionales, contra la propia vida, contra la humanidad. Hay 6.000 millones de personas encerradas en cuarentena. O sea que la cuestión aquí es grave. Yo le sugeriría y le pediría con mucho, si podíamos hacer una segunda intervención de Congreso Internacional sobre quién va a pagar esto, porque esto lo tiene que pagar alguien. Aquí hay unos culpables que tienen que pagar lo que está sucediendo. Hay países que están sufriendo menos, pero yo no quiero en ningún momento de que esto les vaya a llegar a ustedes, porque aquí en Italia llegó, y llegó en la parte más rica de Italia, llegó en el norte de Italia, llegó en el Véneto, la región más rica de Europa, llegó y ellos inmediatamente llegó el coronavirus. ¿Qué cosa hicieron ellos? Ellos emplearon 20.000 médicos, 8.000 enfermeros, hicieron una task force de personas de más o menos 150.000 y el virus en 48 horas acabó con el sistema sanitario más sofisticado del mundo. Esto no es una gripe. Italia fue el primer país, nosotros estamos desde hace 6 semanas en cuarentena y cuando nosotros pisamos en un campo minado la mina, todos nos miraron como si Italia fuera el país que apestaba a los demás, como si Italia nos cerraron los aeropuertos, como si el problema fuera de nosotros y todos se reían. Monsieur Macron, la señora Merkel, el señor Sánchez, el señor Johnson y todos del mundo pensaban de que esto era una nada. Ahora les está tocando a ustedes, ahora ustedes están dando cuenta de qué cosa estamos hablando. Cierre de las fronteras, violaciones contra nuestra libertad, contra nuestros derechos. Entonces yo les pido un minuto de silencio, que quizás por favor tú, Liz, lo puedes así y así reflexionamos y comienzo una ponencia corta que voy a hacer. Claro que sí, amigo. Entonces, por favor, un minuto de silencio, guardamos todos. Listo, amigo. Se cumple Muchísimas el gracias. minuto. Mira, en primer lugar, quisiera agradecer a nuestra anfitriona por esta grande oportunidad y es un grande honor estar con todos ustedes, con las personas que en estos 2 o 3 días han hecho tantas y tantas aportaciones importantes a nivel económico, a nivel sanitario, a nivel penal, y esto es verdaderamente un grande orgullo y un gran honor. Y sobre todo a ti, Liz, a ti porque nos conocimos en el 2018 en Hermosillo, Sonora, cuando presentaba mi libro sobre la corrupción, y fue un momento importantísimo porque en ti, ¿qué cosa veo? El hecho de reunir a todas las personas. En el 1990, con el Tratado de Copenhague, se creó el euro y en el 2002 se dio la oportunidad a un experto internacional de Austria para que diseñara, para que en la simbología de las monedas de euro pusiera una imagen que representara lo que es la Unión Europea. Y en esa imagen se crearon unos puentes y se crearon unas ventanas. Los puentes significan el acercamiento, el diálogo, la unión entre los pueblos, y las ventanas significa sobre todo estar a mirar lo que son las otras personas, a vivir local y a pensar global, que es lo más importante. Y yo veo en ti, Liz, una persona eso, veo unos puentes y veo unas ventanas, y eso es importante
porque estás haciendo en un momento, quizás este es el primer congreso que estás haciendo en el mundo, al menos en Europa es verdadero, sobre lo que se va a afrontar. Pero la cuestión importante no son tanto las consecuencias, que es importante, pero son cuáles son las causas a las cuales llegamos aquí. 4 observaciones primero. Por lo que tiene que ver la lengua, el trabajo cotidiano mío es el italiano, quiere decir que muchas veces podré tener algunos problemas, digamos, de pasar del italiano al español. Lo segundo, no usaré ni slide, ni usaré nada de videos, porque creo que esto hace perder la concentración del espectador. Segundo punto, estos son nuevamente hipótesis. Aquí estamos hablando solo de hipótesis y de probabilidades, porque aquí no se sabe qué cosa pasará dentro de 15 días, dentro de 20 días, durante un mes. Para decirte un ejemplo, Italia fue el primer país del mundo que comenzó a sancionar lo que se llamaba, en una ponencia muy interesante que hizo uno de nuestros amigos penalistas, la imputabilidad objetiva, etcétera. Se pusieron 140.000 sanciones, multas, que fueron inmediatamente despenalizadas y se pusieron multas administrativas, porque tú sabes de que el golpear el bolsillo de los ciudadanos es mucho más fácil. Golpear las penas, como decía Beccaria, o sea, amenazar una pena no ha hecho jamás buenos los hombres. Entonces, en este caso, hay que golpearlos con los bolsillos. Aquí existen multas hasta de 3.000 y 6.000 euros. ¿Cuál es toda la situación que estás pasando aquí? Yo estoy enfadado, estoy ofendido porque aquí hay un ataque contra la humanidad. Y este ataque contra la humanidad, ya he escrito 3 artículos sobre esto y por eso no me alargaré mucho y quiero, por favor, de que si las personas que te escriben y las personas que me escriben se las hago llegar. He escrito 3 artículos en los últimos 6 semanas que hacen un balance. El próximo artículo será jurisdicción universal. Hay que llevar al Tribunal Penal Internacional, hay que llevar a la República Popular de China. ¿Por qué? Porque aquí hay una transgresión al derecho internacional, al derecho constitucional, a todos los principios internacionales. ¿Por qué? Porque existe un reglamento sanitario internacional que fue creado en el 2005. En el 2005 se creó un reglamento propio para prevenir la propagación de las enfermedades transmisibles y fue firmado de 196 países y entre ellos este reglamento nació simplemente para que todos los países, a través de la Organización Mundial de la Salud, se creó una burocracia, como decía Max Weber, donde hay democracia, existe burocracia, y se creó un director general, al lado un comité de emergencia, a la izquierda un comité de examen y debajo un Consejo Nacional de Enlace. Quiere decir que ese Consejo Nacional de Enlace está en todos los ministerios del planeta Tierra. ¿Y qué cosa sucede? Sucede que se crea este tratado, como todos los tratados internacionales, que está compuesto de 66 artículos, 10 capítulos y precedidos de un preámbulo con unos apéndices, con unos anexos y con unas reservas, en la cual en los primeros 4 artículos habla de las definiciones, habla de los principios, y todos son los principios: es proteger la dignidad humana, proteger la propagación, o sea, salvaguardar la salud, cosa que ellos no han hecho absolutísimamente, porque ya hemos visto lo que ha sucedido. Nosotros nos encontramos en un problema inmenso, inmenso, porque fue un mes de retraso de la República Popular China a dar información al mundo de lo que estaba pasando, un mes de la Organización Mundial de Salud, un mes de parte de los países en tomar medidas y otro mes en los tentativos locos que están tomando las medidas que estamos haciendo, porque estamos haciendo unas medidas que ya no se sabe. Aquí en Italia han decretado, han abrogado, esto se volvió una locura. Van 4 meses que crearon una tempestad perfecta, que crearon un tsunami perfecto. Y este tsunami perfecto dará unos desastres increíbles, porque aquí no estamos hablando de las Torres Gemelas del 2001 que crearon un problema de seguridad y de economía. No estamos hablando del 2008 de un problema macroeconómico. Aquí hay 4 problemas a 4 niveles: sistema económico, sistema de seguridad, sistema sanitario y sistema social. Aquí se acabaron. Aquí hay 6.000 millones de personas que están al interno. Tu constitución, mi constitución, la constitución alemana. Hablemos de 2 constituciones. El primer artículo de la italiana y de la alemana. La italiana habla del trabajo. Aquí el trabajo fue una violación. Estamos todos dentro de nuestras casas que no podemos trabajar. El artículo número 1 de la Constitución alemana, que es del 49, que dio apertura a todas las constituciones del mundo y también a la Comisión de los Derechos Humanos, que es el número 1, que hablaba de la dignidad. Claro, obviamente que los alemanes, para
etcétera, etcétera. Entonces crearon esta dignidad humana. Aquí hay también un problema de irrespeto contra la dignidad humana que todos estamos viviendo, el hecho de que estamos aquí dentro de casa y no podemos salir. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué cosa está pasando? Hablamos de, perdón, hablamos del artículo número 3 italiano, que habla sobre todo de la dignidad colectiva de los pueblos. En este momento aquí nos están distanciando con un confinamiento. El artículo 10 de la Constitución italiana, que habla de que Italia adopta las normas internacionales respetadas de los países civiles, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la iniciativa económica, el derecho a la salud, hasta el Estado de Derecho, que comporta los tres poderes. Señores, aquí hay un ataque contra la humanidad, contra la civilización, contra nosotros mismos. Aquí no estamos hablando de que mañana sucederá esto, no sucederá. Aquí están las grandes potencias financieras del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, dándole préstamos a los países van a hacer préstamos para salir de esta crisis y nosotros estaremos más endeudados. ¿Cuál es la problemática fundamental que ha sucedido con China? Porque, ¿qué cosa dice el reglamento sanitario internacional que les aconsejo, que es un tratado internacional, y les aconsejo por favor que lo puedan leer? Este reglamento, que como decía es de 10 títulos, de 66 artículos, prevé, digamos, el título 2, que va del artículo 6 al artículo 12. Al artículo 12, hay una parte que se llama vigilancia, notificación, consultas, otros informes, y el artículo 10 que se llama verificación. ¿Qué cosa pasó? Cuando China se dio cuenta de que en un mercado húmedo de una ciudad que se llama Wuhan, la región se llama Hubei, se dio cuenta de que había un brote de un coronavirus. Recuerden que los coronavirus no son conocidos apenas ahora. Hay 7 tipos de coronavirus que se descubrieron desde los años 60 y este es el 7º coronavirus. El tercero que ha saltado de la especie del animal al hombre, pero este es el tercero. O sea que nosotros la primera pandemia la teníamos ya en el 2002. Tuvimos la neumonía asesina y para la neumonía asesina fue que se creó el reglamento mundial sanitario. Para eso se creó. O sea que nosotros ya nos dieron los instrumentos normativos y estos instrumentos normativos no fueron absolutamente utilizados. ¿Por qué? Porque la verificación que dice que cuando un país se da cuenta de que hay un brote, un cepo que puede transmitirse, que eso fue lo que sucedió en China, ellos dentro de 24 horas deben informar a la Organización Mundial de la Salud y fue lo que hicieron. La Organización Mundial de la Salud, a través de su director, se fue para China, estuvieron allá, hicieron un primer comunicado del 14 de enero, hablaba de que habían más de 2.000 contagiados, que habían 50 muertos, pero que no era ningún problema, decía el director general. A finales de enero, después de los comunicados, los invito a ver a la Organización Mundial de la Salud, a final de los comunicados, el 21 de enero, en el pasaje de la luna lunar de China, la China declaró de que sí, de que había una problemática, digamos, de una transmisión de una enfermedad. El organismo que tenía que defendernos, que se llama la OMS, comunicó a todos los países miembros, o sea, a los 196 países, de que había un brote de coronavirus allá. ¿Nosotros hemos sabido algo? No supimos absolutamente nada. El 1 de enero ya la Organización Mundial de la Salud comenzó a pensar de que esto podía tener repercusiones, pero decían de que no, de que era mejor no alarmar a las personas, que porque el trabajo que están haciendo los chinos era importantísimo, que esto era una buenísima oportunidad para lograr. Hasta que hacia finales de febrero o a mitad de febrero se dio la emergencia pública internacional. Esta emergencia pública internacional, a través de la verificación, fue transmitida a todos los ministerios de salud del mundo. O sea, se dijo, señores, aquí hay un grande problema de un virus que se puede transmitir de hombre a hombre y que está matando personas, porque ya el 2 o el 3 de febrero estaba ya en Taiwán, en Vietnam, en Hong Kong, en Japón, estaba en casi 17 países y algunas estaban en los Estados Unidos.
El primer caso que tuvimos nosotros aquí fue de Alemania, que fue del 25 de enero. Los alemanes no informaron. No obstante, en una revista alemana se decía ya de que había este virus que estaba circulando y ellos no dijeron nada porque la señora Merkel dijo, no, pues aquí eso que lo hagan los italianos. Llegó después el 28 de enero el primer muerto, que fue una mujer china que estaba de turista y murió, y ellos tampoco dijeron absolutamente nada. Como aquí en Italia hay un gobierno de izquierda y está para caer y tiene una, no hablo de política, y tiene una oposición muy fuerte, entonces dijeron, no, eso cuando llegaran a Italia sucederá. Sucedió de que aquí jugaron el partido del 19 de enero de la Champions League, Atalanta y Valencia, y ese partido no deberían haberlo jugado. Se reunieron 60, 80, 100,000 personas y ya el virus estaba dentro. Porque ¿cuál es el delito de lesa humanidad que cometieron ellos? El haber dejado que este virus traspasara las fronteras. En Wuhan existe un aeropuerto del cual salieron 30,000 personas al día por 7 semanas para el resto del mundo. Transitó esa enfermedad, transitó para todos los países del mundo sin que el gobierno chino, sin que la Organización Mundial de la Salud hiciera nada y sin que los países de nosotros nos informaran sobre cuáles eran las precauciones que teníamos que tomar. Nos dicen que las precauciones que tenemos que tomar son el aislamiento, el cubrirse, el lavarse las manos. Señores, esto se sabe desde el 1347 que llegó la peste bubónica aquí en Italia y llegó por lado de Pisa, por terrestre, porque no existían los aviones, y esto llegó de China, de la peste bubónica, de las ratas, aquí de las pulgas, que picaban los ratones y los ratones que lo transmitían al hombre. Y después de eso, cada 20 días, 20 años hubo una epidemia, y nos recordemos la epidemia famosa de París, la de Londres, para no olvidar la epidemia esa que pasó en el 1918, que se llamaba gripe española, pero era porque había infectado unos de la Real Monarquía Española, pero eso era una gripe de París, era una gripe francesa. Entonces, ¿qué cosa tenemos que decir? Tenemos que decir de que aquí no hay una vacuna para que se cree se necesitarán como mínimo 18 meses. ¿Qué persona en este momento se va a poner a que le hagan una vacuna? Ninguno. O sea que el desastre que continuará. Nosotros como comunidad internacional, como representantes del ser humano, como la civilización que representamos, tenemos que tomar contra estos señores, tenemos que tomar las armas, no digo las armas en el sentido de una actividad pacífica, pero que tomemos las armas jurídicas y la ciencia que nosotros tenemos para que ellos sepan. Aquí en Italia hay ya 2 demandas. Una demanda del príncipe del foro, el doctor abogado Carlo Taormina, firmada de 700,000 italianos, y le puso una denuncia al Estado italiano por masacre. Y hubo otra de un despacho legal de Roma que ya pide una indemnización. El abogado Eric Feynman de los Estados Unidos puso una demanda de 20 billones de dólares contra el gobierno chino, y lo mismo están haciendo los españoles. Entonces yo lo que creo es de que nosotros debemos primero que todo denunciar a la República Popular China del autor material por la propagación de un virus mortal que ha dejado miles y dejará miles y miles y miles de víctimas, y será contra el desarrollo sostenible, será con todo, y ellos son los que tienen que indemnizarnos a nosotros. Ellos tienen que pagar los gastos, tienen que pagar todo lo que tienen las víctimas, y eso vamos a ver si lo entramos por el artículo 53 del Tratado de Roma. Yo lo estoy analizando porque no lo quiero entrar por el artículo 6, por el artículo 7, porque después nos encontramos con esa doctrina que habla de la lesa humanidad, sirve para la tortura y para otras cosas. Tenemos que denunciar a la Organización Mundial de la Salud, y esta Organización Mundial de la Salud tiene que responder porque hubo una violación del artículo número 10 de la verificación, el artículo número 43 por lo que tiene que ver el comité de emergencia, el artículo número 49 y el número 53. Estos son los artículos que violaron allá, y la responsabilidad es doble. La responsabilidad, uno, es para la Organización Mundial como personalidad jurídica internacional, y para sus agentes, para los expertos y para los funcionarios. Quiere decir que son 2 ilícitos internacionales que pueden ser penales o pueden ser civiles. Y la tercera tiene que ser una denuncia solidaria, tanto contra los estados como contra la OMS. O sea que esas son las 3 denuncias que se pueden presentar según la jurisdicción universal. Entonces, ese será el próximo artículo
que yo estoy pensando de llevar adelante. Espero que tú me hagas la grande cortesía de entregarle a las personas, si te escriben dónde están publicados los artículos míos, para que así podamos llevar adelante una batalla que es una batalla universal, porque esto ha sido un atentado contra nuestra civilización, contra lo que pensamos nosotros, contra lo que decimos, contra todo. Y yo creo que nosotros aquí en Europa esto lo estamos pagando gravemente. Yo espero de que esto no vaya a ser un grande problema para América Latina ni para África, porque sería verdaderamente un grande genocidio de la humanidad. Lo que está sucediendo en este momento es algo verdaderamente increíble, apocalíptico. Ninguna persona sana de mente puede entender lo que está pasando. Entonces, hay algunos estados y algunos gobiernos que están yendo a tentativos, ellos no saben para dónde ir. O sea, nosotros tenemos el tsunami y la tempesta de Porteta porque tenemos unos políticos deshonestos, ignorantes, corruptos, lo digo en el sentido bueno, no estoy hablando ni de derecha ni de izquierda, que no se dieron cuenta de que esto podía ser tomado. El único país que tuvo un poquito de sentido común fue Taiwán, que al inicio de febrero se dio cuenta que la cuestión estaba muy difícil y ellos lograron hasta finales de febrero lograr impedir, al menos a nivel de seguridad, de que sucediera esto. Nosotros le dejamos a ese virus toda la posibilidad. Ese virus entró en Italia y ¿sabes qué hizo? Se fue inmediatamente para los hospitales y contaminó nuestros médicos, contaminó nuestras enfermeras, contaminó primero, él dijo, este ejército es el que me puede hacer mal, entonces los contaminó a ellos. Y después cuando contamina al médico de familia, el anciano, el niño que va donde el médico de familia, contamina a la enfermera, contamina, y esto fue lo que hicimos cuando nosotros nos dimos cuenta que había una persona de 49 años que había muerto y que no se sabía el por qué esta persona había muerto, si eso se decía que tenía solamente los adultos mayores, nos dimos cuenta de que esa persona había infectado ya las 16 personas que trabajaban en su empresa, había infectado la enfermera y los médicos que lo atendieron, y ahí fue donde se cerró el primer barrio, se cerró después la parte de la Lombardía, el Véneto, la Emilia-Romagna, después se cerró toda Italia. Y toda la gente nos miraba diciendo, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Qué cosas tan raras? Entonces, yo creo que la cosa más importante es, yo he escrito aquí un manifiesto que es el pensamiento y el testamento que yo quisiera leer y les pido paciencia, es muy corto. Es crucial que la entera humanidad comprometida con los ideales de la democracia y el humanismo y todos los pueblos del planeta declaren con una sola voz, de manera inequívoca y convincente, sin ningún tipo de reservas, en su totalidad o en parte, su condena total a una de las catástrofes morales más trágicas del siglo XXI, su firme reprobación a una tragedia universal especialmente grave y terrible de emergencia sanitaria mundial en el que nos encontramos miles de millones de seres humanos inocentes. Su completo rechazo y determinación de impedir esas atrocidades, esos inmensos sufrimientos y el efecto devastador de la pandemia COVID-19 como crimen de lesa humanidad, sino también cualesquier actividad encaminada a tal fin y de volver a comprometernos con los derechos humanos y la prevención del genocidio. Ha habido un intento sistemático y bárbaro de aniquilar a todos los pueblos a través de la dispersión en el ambiente de un patógeno con grandes posibilidades de provocar letalidad elevada y múltiples vías de transmisión de enfermedades y otros riesgos para la salud pública, lo que ha producido un holocausto por etapas económicas, sanitarias, sociales y de seguridad, una catástrofe que está infligiendo enormes sufrimientos y dolor a la humanidad y priva. Me fui. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, aquí estamos. Sí te escuchamos. Sí te escuchamos. Bueno, y priva a diferentes naciones de su futuro. Y simultáneamente debemos recordarlo para asegurarnos de que jamás se repitan esos acontecimientos de magnitud tan horrenda, esos momentos tenebrosos de la historia de la humanidad, y que se adopten todas las medidas necesarias para impedir que se reiteren esos crímenes en el futuro. Para ello se precisa un debido grado de investigación, escrutinio y rigor, sin limitaciones arbitrarias de ninguna índole. La comunidad internacional y las Naciones Unidas, para afirmar los principios fundacionales de este órgano, tienen la responsabilidad especial de adoptar medidas enérgicas contra los autores y hacerlo indecible para impedir que esos crímenes se repitan en algún lugar del mundo, en concordancia con el derecho internacional, los derechos humanos y el imperio de la ley, basados en el principio de que el sufrimiento
es lo mismo, es el mismo, nunca más. Por lo tanto, los pueblos del mundo, nosotros, no deben cruzarse de brazos ante uno de los crímenes de lesa humanidad más terribles que jamás se hayan cometido y de las implicaciones que tiene para las relaciones entre los pueblos. Perdón por esta grande ansia, pero son 6 semanas que estamos aquí encerrados, que hemos cumplido todos los días con esto y de que hemos visto tantas personas que en cualquier momento nos han saludado, y de ver que la memoria de los adultos mayores es la que sale golpeada. Gente que ha hecho la Segunda Guerra Mundial, gente que ha hecho que este país vaya adelante, personas que en cualquier modo ayudan las personas de 50 años, de 40 años con sus hijos, y en este momento estamos hablando de que se han muerto más de 22,000 personas y no sabemos cuáles son las cifras. Le ruego me disculpen si he tenido esta emoción, pero la próxima vuelta les prometo que seré mucho más con un aplón pragmático inglés, y muchísimas gracias por todo. Mi querido amigo, no tienes nada de qué disculparte, al contrario, agradecemos infinitamente todo lo que tú nos estás compartiendo. Definitivamente me parece que la parte de la realidad social, todos aquellos que tienen el control sobre los discursos, nos manejan la problemática diferente, ¿no? Nos manejan como que algo definitivamente está existiendo, como que algo existe nada más porque tenía que existir o por mala suerte.